Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Bueno, hace poco hice una suerte de encuesta en mi cuenta de Instagram de este mismo canal que se llama Diarios de una Sofía. Publico mamarrachitos explicando filosofía en la vida cotidiana, que realmente es mi objetivo último. Hay muchos filósofos y temas que me sugirieron, pero salió varias veces que hablara sobre Nietzsche. Nietzsche es un filósofo fundamental dentro de la historia de la filosofía y si bien es uno de los más reconocidos, es uno de los más fáciles para divulgar porque se vuelve muy cercano a todos y ya vamos a ver por qué. Es uno de los más difíciles para empezar, es el que menos sugiero para empezar, aun cuando es uno de los más conocidos dentro de la historia de la filosofía. Nietzsche tiene muchísimo tema, entonces la idea es vamos a hacer una serie de videos en los cuales expliquemos varios de sus conceptos fundamentales de una manera sencilla, lo más sencilla posible. Entonces vamos a empezar. Primero tenemos que hacer un contexto histórico de quién fue Nietzsche. Nietzsche es un filósofo que realmente murió muy joven, nació en 1844 y murió en 1900 por una sífilis que lo llevó a una demencia. Hay muchas anécdotas sobre su muerte y es uno de los pilares dentro de la filosofía contemporánea. Para esto me parece importante hacer un paréntesis y es hablar sobre la historia de la filosofía. La filosofía tiene 4 grandes momentos, bueno, algunos dicen que 5 con el de ahora que sería la posmodernidad o lo postcontemporáneo. Pero, digamos, históricamente existe la historia de la filosofía antigua, la medieval, la moderna y la contemporánea. Cada una ha tenido unas búsquedas diferentes dependiendo también de las búsquedas de la humanidad en ese momento, de cuál era el momento histórico en el cual estaban desenvolviéndose estos filósofos. En la filosofía antigua, donde están los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, escuelas filosóficas clásicas, la pregunta fundamental de los presocráticos es cuál es el principio constitutivo de todas las cosas, a lo cual llamaron arjé, es decir, de que está constituido todos, llamaban también filósofos de la naturaleza, y Sócrates, Platón y Aristóteles se preocupaban más por cuestiones morales, éticas, aunque también tuvieron unas preocupaciones por la biología y la física, y bueno, se metieron en todo, en lógica, en estética y demás. Eran filósofos que hablaban de un sistema que describía toda la realidad, a eso se le llama sistema filosófico. Luego, con la aparición de Cristo y con la instauración del catolicismo como una religión oficial, apareció la filosofía medieval. En la filosofía medieval prima la teología, la búsqueda de respuestas que se encontraban en la existencia de Dios. Aquí hay filósofos como San Agustín, Santo Tomás, Guillermo de Ockham, Duns Scoto, en fin. Luego sigue la filosofía moderna, que apareció más o menos con el descubrimiento de América, con la aparición de la Ilustración, con la imprenta de Gutenberg y con la caída fuertemente del catolicismo, en tanto que ya se estaba pensando si debía divorciarse del sistema de gobierno. En este momento lo más importante era la epistemología. Bueno, también habían otras búsquedas como cómo se debía gobernar, pero sobre todo se pensaba cómo conocemos, y aquí hay una disputa entre empiristas y racionalistas, liderados por Descartes, por los racionalistas y para los empiristas, con Hume, Locke, Berkeley y demás. También hay filósofos de la Ilustración y del Renacimiento que volvieron a poner al humano como epicentro dentro del pensamiento, abandonando la idea de Dios como respuesta absoluta. Ahora llegamos a nuestro momento, el que nos convoca y por el cual estamos aquí, y es la filosofía contemporánea. La filosofía contemporánea nace más o menos después de las guerras mundiales o un poquito antes, pues como vemos aquí está Nietzsche, que es previo a la Primera Guerra Mundial. Pero estos filósofos primero no son sistemáticos, es decir, con un solo concepto no quieren explicar toda la realidad o en su defecto no quieren hacer un sistema filosófico que lo englobe todo, sino que abordan ciertos conceptos y ciertas problemáticas. Segundo, ya no se preocupan tanto por cómo conocemos, cómo experimentamos la realidad en un sentido epistemológico, sino sobre los sentimientos del sujeto, cómo experimentamos el mundo como sujetos, como individuos, cómo nos damos ante él. Se caen mucho en la barrera que establecía la religión sobre qué es lo bueno y qué es lo malo, se empieza a desdibujar y se empieza a pensar pues, quiénes somos, pero en un sentido mucho más pragmático, mucho más en el mundo, más que idealista. Y aquí, pues por supuesto, entra nuestro filósofo Nietzsche. Ahora bien, Nietzsche fue un filólogo que no solamente fue docente, sino que pues aparte produjo muchísimo contenido filosófico en su corto tiempo de vida. Él tuvo una relación muy fuerte con un compositor llamado Richard Wagner, que como veremos en otro video fue fundamental para plantear unos conceptos fundamentales que son lo apolíneo y lo dionisiaco en el origen de la tragedia. ¿Qué vamos a comenzar hoy? Como les digo, vamos a hacer una serie de videos sobre Nietzsche y vamos a diseccionarlo por temas, pero hoy vamos a hablar sobre algo que yo creo que muchos se preguntan cuando empiezan con la filosofía, y es ¿qué es el nihilismo? El nihilismo
es una corriente filosófica que indica, nihil viene del prefijo nada, y ismo de movimiento, es como si fuera un movimiento que se fundamenta en nada, y es decir que la vida, la realidad, adolece como de ciertas esencialidades, es decir, adolece de un propósito particular. Muchas personas creen que Nietzsche es nihilista, es decir, que dice que la existencia adolece de un sentido o que la existencia no tiene un valor, pero es algo bastante diferente porque la propuesta de Nietzsche es más bien vitalista, es una propuesta por la vida. Pensémonos esto. Nietzsche es un filósofo que propone una nueva manera de concebir la realidad, una manera mucho más activa, una manera que se desliga de los cánones de la religión y de los cánones que estaban establecidos tan demarcados sobre qué es lo bueno y qué es lo malo y cómo debemos habitar lo bueno, que debemos superar los valores tradicionales, los valores impartidos por la iglesia. Y no solamente le tira fuertemente a la iglesia, obviamente nosotros reconocemos grandes textos como el Anticristo, que uno piensa de una que es un ateo y de hecho el problema de Nietzsche no era con Jesús, sino con la religión. La propuesta de Nietzsche critica no solamente las ideas de las religiones establecidas sobre la moral, sino también pensar en ciertos dogmas que también se establecen en la ciencia. La ciencia también se posiciona como un dogma en tanto creemos en ella como un saber absoluto. Esto lo habla en la Gaia Ciencia. Para hablar de este no nihilismo de Nietzsche, sino más bien un vitalismo, es fundamental un libro que vamos a hablar hoy un poco, que se llama Así habló Zaratustra, que es este librito. Este librito está escrito a modo de novela filosófica, digámoslo de ese modo. De hecho, si quieren acercarse a Nietzsche, me parece uno de los libros más, entre comillas, sencillos, porque para entender a Nietzsche también a veces hay que entender la tradición filosófica, porque critica fuertemente a Sócrates, critica fuertemente a Kant, y pues para eso hay que entenderlos. Entonces, este texto no cita a nadie y pueden ir directamente a él y ven, pues gran parte de su pensamiento está aquí plasmada. Aquí en el Zaratustra, él habla sobre Zaratustra. Les cuento sobre él un poco. Hay una religión llamada zoroastrismo, no sé si la conocen. El zoroastrismo es una religión persa que fue la primera religión monoteísta. Recordemos que antes las religiones eran politeístas, como las religiones egipcias, las religiones griegas, y es una religión que de hecho su dios es bastante cercano al dios judío cristiano. El dios se llama Zoroastro y su principal profeta, sería como el equivalente a Jesucristo, se llama Zaratustra. Zaratustra fue una montaña y bajó a dar sus enseñanzas, encontrándose con que al dar sus enseñanzas muchas personas las rechazaban. Y habla sobre todo, habla sobre la moral, habla sobre el comportamiento, habla sobre las mujeres, tiene un pensamiento bastante misógino porque tuvo una muy mala relación con las mujeres. Pobre Nietzsche, le fue bastante mal en eso, pero aquí hay gran parte de su pensamiento y es un acercamiento interesante a Nietzsche. Nietzsche, podemos leer entre líneas, plantea que cualquier pensamiento, cualquier doctrina que considera que existe una verdad absoluta o unos parámetros establecidos sobre qué es lo malo y qué es lo bueno es un nihilismo, porque está renunciando realmente a la vida. Aquí de hecho propone una transformación del ser humano, es una analogía, una metáfora a cómo el ser humano se va transformando y va convirtiéndose en un mejor ser humano para sí mismo. Él lo llama el paso de camello a león y por último a niño. El camello es aquel que soporta las grandes cargas impuestas y establecidas por una sociedad, y en este caso pues una sociedad judeocristiana que establece qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora bien, esas cargas se piensa comúnmente que pues son muy buenas. De hecho, se piensa que las personas que son humildes, dadivosas, buenas, justas, son las mejores para vivir en sociedad, y de hecho, entre más mártir, mejor. Eso nos ha hecho creer la religión, entre más soportemos el dolor. Pero lo que dice es que no, porque simplemente estamos asumiendo unas cargas que nos imponen, no estamos pensándonos sobre lo que debemos hacer o pensándonos sobre las cargas. Bueno, deber hacer no, aquí en Nietzsche no hay un deber ser, pero sí sobre cómo nos podríamos asumir en el mundo. Ahora, el paso siguiente sería al león. El león es aquel que ya embiste, es capaz de ir más allá, ¿sí? Pero embiste por la mera rebeldía del león, por la mera fuerza, cuando no es tan consciente de realmente lo que quiere, sino que simplemente va en contra de lo que está establecido. El último paso para llegar de hecho a superhombre, que voy a profundizarlo en otro video, el último paso para llegar a superhombre, que en este caso sería el niño, es aquel que ya no solamente
se libra de las cargas, es capaz de ir en contra de ellas, pero no solamente es capaz de ir en contra de ellas, sino pensársela como un niño, pensársela desde la admiración, pensársela desde la sorpresa, pensársela de una manera más consciente. Voy a leerles una partecita de esto para seguir con el argumento sobre el nihilismo y por qué Nietzsche no es nihilista, o bueno, no es un nihilismo pasivo, se podría llegar a considerar un nihilismo activo o un vitalismo. ¿Dónde es que está? Yo pensé que lo había separado. Muy bien. De las transformaciones. Os indico las 3 transformaciones del espíritu. La del espíritu en camello, la del camello en león y la del león en niño. Muchas cosas pesadas hay para el espíritu fuerte, sufrido y reverente. Apetece su fuerza lo pesado, lo más pesado. ¿Qué es pesado? Pregunta el espíritu sufrido y se arroja cual camello, ansioso de llevar pesada carga. ¿Qué es lo más pesado? Oh héroes, pregunta el espíritu sufrido, para que yo cargue con ello y goce de mi fuerza. Es decir, el camello lo que quiere es cargar, llevar las cargas de la humanidad, como por ejemplo la herencia y el pensamiento que tenemos judío-cristiano de que debemos llevar de manera dadivosa, justa y buena todos los pesares de la humanidad. De hecho, cargamos con el pecado original, precisamente. Es cargar algo constantemente. Con toda esta carga, el espíritu sufrido como el camello cargado se interna en el desierto, se interna él en su desierto. Y esta es una analogía, de hecho, también a Jesús, pues que estuvo perdido en el desierto y renunció a las tentaciones que le estaba ofreciendo el demonio para salir del desierto y eso. Va en busca de su amo último, decidido a enfrentarse con él y su dios último, a luchar por la victoria con el gran dragón. ¿Quién es el gran dragón que el espíritu ya no quiere reconocer como su amo y dios? Tú debes, se llama el gran dragón, pero el espíritu del león proclama yo quiero. ¿Ven la diferencia? Aquí el camello carga, mientras que el león embiste con el yo quiero. El camello está sometido al tú debes y el león va al yo quiero. No debe haber más yo quiero. Hermanos, ¿para qué es menester el león en el espíritu? ¿Por qué no basta la bestia sufrida que se resigna, sufrida, irreverente? Establecer valores nuevos. He aquí algo que ni aún el león es capaz de hacer, pero conquistar libertad para nueva obra, eso sí que puede hacer. Conquistar la libertad. ¿Y un santo? No. Incluso ante el deber. Para esto, hermanos, hace falta el león. El león lo que debe hacer es... El camello solamente soporta las cargas, solamente sigue órdenes, que pues está la crítica fuerte que hace Nietzsche a la religión judío-cristiana. Esto para él realmente sería un nihilismo, porque piensa que existen unos valores establecidos de lo bueno, de lo malo y de la verdad que hace renunciar realmente a vivir la vida. Pero el león lo que hace es que, pues embestir, es el yo quiero, es el transgredir. Mas decid, hermanos, ¿de qué empresa superior a las fuerzas del león será capaz el niño? ¿Por qué tiene que transformarse en niño el león rapaz? Es el niño inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que echa a girar espontáneamente un movimiento inicial, un santo decir sí. Para el juego de la creación, hermanos, se requiere un santo decir sí. El espíritu quiere hacer ahora su propia voluntad. Perdido para el mundo, se conquista ahora su propio mundo. Bueno, con esto entonces, ¿por qué estoy explicando esta transformación que es tan fundamental dentro del pensamiento nietzscheano? 1. Para hablar sobre el pensamiento de Nietzsche, que no es nihilista, porque para él el nihilismo es aquel que, bueno, recordemos que el nihilismo es pensar que la vida realmente está fundamentada en nada, en ningún tipo de valor, pero para él es lo contrario. El nihilismo es pensar que existen unos valores como absolutos de lo bueno y de lo malo, y cuando los establecemos y los seguimos estamos renunciando realmente a la vida. Entonces, pues el pensamiento de Nietzsche no es nihilista, porque él va a proponer precisamente una transformación, unir de soportar las cargas, aún transgredir esas cargas con el sí puedo, con el yo quiero, a un pensamiento del niño que ya sería mucho más inocente y capaz de establecer unos nuevos valores, a lo cual él va a llamar la transvaloración de los valores. Es cambiar los valores establecidos por la iglesia judío-cristiana, ¿sí?, de ser sumiso, humilde, dadivoso, bueno, a valores del amo, ¿sí?, a valores del yo puedo, del puedo conquistar, del quiero más. Y esto va muy relacionado con un concepto que hablaremos en un próximo video que se llama la voluntad de poder.
Bueno, esto espero haber esclarecido. El pensamiento de Nietzsche en tanto no es nihilista, sino vitalista, porque hace una propuesta, una apuesta por la vida, más que una renuncia a la misma. Entonces yo creo que con este video damos por finalizado ese tema. Hoy hablamos sobre el vitalismo y el no nihilismo nietzscheano y sobre la transformación de camello a león a niño y la transvaloración de los valores. En un próximo video vamos a hablar de la voluntad de poder, pero luego también vamos a hablar del eterno retorno, vamos a hablar de lo apolíneo y lo dionisiaco, vamos a hablar de la crítica a la ciencia, vamos a hablar de la crítica más fuertemente a la religión judio-cristiana, a su concepción de Jesús y por qué Nietzsche no era ateo para nada. Espero que este video les haya gustado, les haya esclarecido un poco, no sé, algunas dudas sobre Nietzsche. Cuéntenme en la caja de comentarios si este video les gustó, sobre qué otros temas quieren que hable, sobre Nietzsche o sobre otros autores. No olviden compartir este video, darle like, suscribirse a mi canal y nos vemos en un próximo video. Adiós.